En este bloque vamos a hablar del abordaje nutricional para deportes de resistencia. Los deportes de resistencia son todos aquellos eventos deportivos que tienen una larga duración y que desde el punto de vista metabólico van a utilizar principalmente rutas oxidativas. Recordad las primeras presentaciones. Las rutas oxidativas son aquellas que degradan completamente, metabolizan completamente glucosa o ácidos grasos en CO2 y agua. Ejemplos de estos tipos de deporte pueden ser ciclismo, maratón, heptatlón, incluso el ultra trail, que se ha puesto de moda en los últimos años, que son pruebas muy exigentes. Son pruebas muy exigentes en las cuales el porcentaje de energía que se utilice va a depender del momento que estemos analizando. Al principio, la energía procederá principalmente de hidratos de carbono y la contribución de los mismos va a ir disminuyendo conforme avance la prueba, a favor de la utilización de grasas, de triglicéridos, de ácidos grasos. Recordad, como os comenté en la otra presentación, que podíamos obtener muchísima más energía a partir de los ácidos grasos que de los hidratos de carbono. Es por eso por lo que, conforme avanza el ejercicio, comenzamos a utilizar más grasas y disminuimos la utilización de hidratos de carbono en este tipo de deportes. Desde el punto de vista de recomendación nutricional, en una situación normal, en una situación en la que nuestro deportista no realiza entrenamiento, pues los porcentajes, las proporciones de hidratos de carbono y de proteínas que ha de ingerir son las normales de cualquier individuo. Es decir, en caso de que no haya ningún tipo de entrenamiento, de que la persona esté en reposo, que esté descansando, con que nuestro deportista ingiera entre 3 y 5 gramos de hidratos de carbono por kilogramo de peso al día y alrededor de 1 gramo de proteína por kilogramo de peso día, ya sería necesario. Sobre todo esto sería muy importante si queremos que nuestro deportista quiera reducir su peso corporal. Hay que tener en cuenta una cosa: los deportistas de deportes de resistencia normalmente son deportistas delgados, ligeros. ¿Por qué? Porque cuanto más masa tengan, cuanto más peso tienen que arrastrar, y esto es contraproducente a la hora de hacer el ejercicio. Puede retrasarles, puede hacer que no puedan realizar la prueba de manera correcta. ¿Qué pasa cuando estamos realizando ejercicio? Pues que hay que proporcionar a nuestros deportistas una cantidad de nutrientes adecuada, dependiendo del tipo de entrenamiento, dependiendo de muchos factores, de si hemos sudado o no hemos sudado, de los factores ambientales, etcétera. ¿Para qué? Para que nuestro deportista recupere los combustibles energéticos que ha gastado durante el entrenamiento. Si el entrenamiento es de 1 a 3 horas, alrededor de 6-10 kilogramos de hidrato de carbono y 1,2-1,8 gramos de proteína es suficiente. Si el entrenamiento es más largo, tendríamos hasta casi que duplicar el porcentaje, la cantidad de hidratos de carbono que le proporcionamos. Por otra parte, las proteínas, en este caso tampoco es necesario que le proporcionemos mucho más que 1,2-1,8 gramos de proteína por kilogramo por peso por día. En cuanto a las recomendaciones nutricionales durante el ejercicio, van a depender en gran medida de la duración y la intensidad del mismo. Así, por ejemplo, durante un ejercicio mantenido de entre 45, 60, 75 minutos de alta intensidad, con enjuagues bucales con hidratos de carbono es suficiente. Hay ocasiones en las que puede que no sea necesaria esta ingesta de hidratos de carbono, pero si se necesita, con 30 gramos de hidratos de carbono por hora sería suficiente. 500 mililitros de líquido para favorecer recuperar el agua que se pierde con la sudoración, y alrededor de 250-300 miligramos de sodio, también para evitar la pérdida de sodio de electrolitos. Hemos de valorar la intensidad del esfuerzo
en el entrenamiento para ver si realmente en la competición vamos a necesitar esta suplementación. Hay que tener en cuenta además que las bebidas y los productos deportivos pueden proporcionar estos nutrientes fácilmente. Imaginaos que estamos con un ejercicio de resistencia de una duración mayor, un triatlón, una maratón, etc. Ahí necesitaremos ingerir realmente, con enjuagues no es suficiente. Necesitamos una ingesta de hidratos de carbono, que es lo que nos va a proporcionar esta energía instantánea, sin necesidad de gastar estos nutrientes que tenemos en nuestro músculo y en nuestro hígado. Alimentos y bebidas que se pueden obtener en los puntos de avituallamiento son interesantes para poder obtener esta cantidad de hidratos de carbono. En cuanto a líquidos y electrolitos, lo mismo que antes, alrededor de medio litro, 700 mililitros por hora, mejor en pequeños buchitos, en pequeños tragos, y alrededor de 250-350 miligramos de sodio por hora. Imaginaos ahora una prueba de mayor intensidad, una prueba de ultrarresistencia, un ultra trail, una carrera en montaña, un Ironman, un triatlón de larga distancia. Muchos kilómetros, pueden llegar a ser hasta 100 kilómetros de carrera a pie, o una gran prueba ciclista como el Tour de Francia, que es una carrera por etapas. En este caso, la duración de la prueba puede llegar a ser mayor de 3 horas. Y ahí mi deportista, va a requerir hasta 60-90 gramos de hidratos de carbono por hora. En este caso, un mayor consumo de hidratos de carbono se va a asociar a un mejor rendimiento y vamos a requerir hidratos de carbono mezclados. ¿Para qué? Para intentar evitar la saturación de la absorción de los hidratos de carbono. Vamos a utilizar una mezcla de polímeros de hidratos de carbono, glucosa, fructosa, que utilizan distintos transportadores, y de esta manera podemos asegurarnos de que siempre va a haber una alta tasa de oxidación de hidratos de carbono durante el ejercicio. La ingesta de líquidos y de sodio, como siempre, tenemos que asegurarnos que recuperamos líquidos y electrolitos para poder mantener nuestro ejercicio de manera adecuada. Hay dos temas que son primordiales en este tipo de ejercicio. En primer lugar, dependiendo de la duración del mismo, el gasto energético va a ser muy grande, pudiendo incluso llegar a quedarse nuestro deportista sin reservas energéticas. De ahí que en ejercicios de larga duración, en una maratón o un ultra trail, sea tan importante los puntos de avituallamiento. Por otra parte, también entra en juego el tema de sudoración. Recordad que con el sudor perdemos agua y electrolitos, y esto puede ser contraproducente. Estos electrolitos son primordiales para que se produzca la contracción muscular, y el agua en este caso nos ayuda a refrigerar, pero también ayuda a todo el transporte de nutrientes, de oxígeno, etc. Es por eso por lo que hay que tener muchísimo cuidado en nuestro deportista de resistencia con estos dos temas, con el tema del gasto energético y con el tema de la sudoración. En conjunto, en un deportista de resistencia podemos tener ciertos problemas. Un problema de hipoglucemia, por una disminución muy drástica de hidratos de carbono, un problema de hiponatremia, que se puede producir cuando la cantidad de sodio que sudamos, que perdemos con el sudor, es muy grande, y lo mismo con la deshidratación. Además de sodio, sudamos y perdemos mucha agua con el proceso de sudoración. El mayor problema que tenemos en este tipo de ejercicios, en este tipo de pruebas, es que nos podamos quedar sin fuentes energéticas. Recordad que en un primer lugar comenzamos a utilizar hidratos de carbono como fuente de energía,
y luego le damos más utilidad a las grasas, a los triglicéridos, a los ácidos grasos. También recordad que ya os hemos comentado que las distintas rutas metabólicas se solapan entre sí. Pues bueno, en caso de que nos quedemos sin fuente de energía, podemos entrar en el denominado efecto muro. Este efecto muro es lo que vulgarmente llamamos la pájara. Es un momento en el que mi deportista ya no puede más. Es un momento en el que durante la prueba mi deportista siente fatiga, siente mareos, siente debilidad muscular. ¿Y esto a qué es debido? A que en nuestro organismo, tanto el cerebro como el músculo son muy glucodependientes. Y cuando hacemos ejercicio, el músculo requiere gran cantidad de demanda, gran demanda. Es por eso por lo que llega este momento en el que, desde el punto de vista neurológico, desde el punto de vista de nuestro sistema nervioso, nosotros ya no podemos más. Y este problema, ya tiene difícil reversión. Si ya llegamos a este efecto muro, ya es muy difícil recuperar el ritmo y el fondo de la prueba. ¿Cómo podemos evitar llegar a este efecto muro? Pues en el caso de que lleguemos, de que tengamos esta sensación durante el desarrollo de la prueba, lo primero que hay que hacer es reducir la intensidad del ejercicio. No podemos seguir con el ritmo con el que estábamos. ¿Por qué? Porque va a ser contraproducente. Luego, también podemos entrenarnos para intentar evitar llegar a este efecto muro. Podemos entrenar nuestro metabolismo mediante distintos mecanismos de flexibilización metabólica. Si nosotros entrenamos en ayunas, si nosotros intentamos realizar una cetoadaptación, es decir, utilizar cuerpos cetónicos como fuente de energía, pues retrasaremos este efecto muro, utilizaremos más grasas, más cuerpos cetónicos como fuente de energía a nivel muscular y por lo tanto no habrá una pérdida de glucosa a nivel cerebral, que es lo que nos produce esta sensación de cansancio, mareo, etc. Luego también es muy interesante realizar un abordaje nutricional adecuado previo al ejercicio. Y esto puede ser solapado con este entrenamiento de flexibilización metabólica. Yo puedo entrenar para utilizar más grasas como fuente de energía, pero a la vez puedo maximizar mis depósitos de glucógeno. ¿Para qué? Para intentar retrasar esta sensación de agotamiento, para intentar retrasar esta pájara. Y luego, como os he comentado antes, es primordial en este tipo de pruebas los puntos de avituallamiento, y en estos puntos de avituallamiento podemos tener tanto alimentos que nos van a proporcionar nutrientes como ayudas ergogénicas, suplementos con hidratos de carbono y o electrolitos, sales minerales, que van a ser los que nos ayuden a realizar la prueba retrasando la llegada de este efecto muro. En este sentido, hay gran cantidad de ayudas ergogénicas y gran cantidad de suplementos que se pueden utilizar en deportistas de resistencia. Los hay comerciales y, como se os ha comentado en vídeos anteriores, también podemos crear nosotros nuestra propia bebida deportiva. Sí que es verdad que, las bebidas comerciales en ciertas ocasiones o dependiendo del momento pueden llegar a tener importancia, pueden llegar a ser interesantes. Pero bueno, aparte de este tipo de bebidas deportivas, también tenemos geles con hidratos de carbono, barritas, incluso suplementos de electrolitos y cafeína. Todas estas ayudas ergogénicas son interesantes para promover, para potenciar la cantidad de hidratos de carbono, de electrolitos que tiene nuestro deportista y favorecer que realice la prueba de la mejor manera posible, intentando evitar el efecto muro. Hay que tener en cuenta un factor, que las ayudas ergogénicas al final pues tienen sabor, tienen una composición, incluso pueden tener una textura que no a todo el mundo le puede gustar. Es decir, igual que nosotros entrenamos nuestra disciplina deportiva, también tenemos que entrenar nuestro sentido del gusto y cómo soportamos, cómo toleramos estas ayudas ergogénicas, estas suplementaciones. Es por lo tanto por lo que nunca
debemos probar estas suplementaciones el mismo día del evento porque puede ser contraproducente. Imaginaos que no me sienta bien o que no me gusta esta ayuda que me están proporcionando, pues puede ser perjudicial para mi rendimiento deportivo. Para finalizar, comentaros que sobre todo en deportes de larga duración, en pruebas de mucha intensidad, es muy interesante conocer al dedillo, conocer al máximo toda la información proporcionada por los organizadores de la prueba, la fecha, la duración, las condiciones climatológicas. Eso puede hacer que nuestro deportista tenga un mejor o peor rendimiento. Imaginaos que mi deportista está realizando ultra trail, pues el perfil de está haciendo una prueba de montaña en ciclismo. El perfil de esta montaña también es muy interesante conocerlo. Es primordial conocer cuál es la disposición y la composición de los habituallamientos. ¿Por qué? Pues por lo que os comentaba, porque quizás los habituallamientos hay algo que no nos termine de gustar y es mejor que nosotros lo llevemos, que nosotros llevemos nuestro propio habituallamiento con material deportivo, como bidones o camelbacks que nos pueden ayudar, ¿vale? Incluso hay que ver si hay patrocinadores y colaboradores, a ver qué marcas puede haber, qué marcas comerciales de ayudas puede haber en los habituallamientos. Porque igual, si hay una marca comercial que yo estoy utilizando, que mi deportista está utilizando durante el entrenamiento, pues fijaos, algo menos que tengo que llevar en mi camelback. Puedo tomarlo de los puntos de habituallamiento y ya está. Es decir, tengo que tener un conocimiento muy exhaustivo de cómo va a ser la prueba que voy a realizar para entrenar, para, para ingerir estos suplementos, para ingerir la comida durante la prueba, etcétera.